Ahora en el coche autónomo y es muy curioso porque se mueve el volante completamente solo. ¿Alguna vez te has preguntado dónde nacieron estas empresas? Google, HP, Meta, Tesla, Apple. Y las que crean las inteligencias artificiales más potentes del mundo, como ChatGPT, Gemini y prácticamente todas las empresas que controlan Internet. Todo nació aquí, en Silicon Valley, donde un garaje se convierte en una empresa de billones, donde estudiantes crean tecnología que cambia la historia. Y sí, decidimos ir a visitarlo, el lugar donde nacieron las empresas más importantes del planeta. Visitamos las oficinas de Google. Lo que dicen de que puedes comer aquí completamente gratis es cierto. También probamos donuts famosos e incluso vimos el edificio más hermético del mundo. Todo en un solo día. Pero lo que no te esperas es lo que pasó cuando nos subimos a este taxi sin conductor. El volante comenzó a moverse solo. Era como viajar en un coche conducido por un fantasma. Y eso fue solo el principio. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite. Silicon Valley. En nuestro vídeo anterior visitamos San Francisco y algunos de los rincones más conocidos, como por ejemplo Lombard Street, la calle con más curvas del mundo. También fuimos al puente Golden Gate, el ayuntamiento, vimos su famoso tranvía, la prisión de Alcatraz, la Torre Coit, el Pier 39 y sin olvidar las famosas damas pintadas que han hecho tan famosa esta ciudad. Y terminamos en el barrio de Castro, que será el lugar desde donde empezaremos este nuevo vídeo. Y ahora mismo vamos a coger un taxi autónomo para ir a otro sitio de la ciudad. Entonces esta aplicación ahora vamos a solicitarlo y nos va a recoger un taxi. Se parecerá a cualquier otra app de taxi, sin embargo, la experiencia será completamente diferente. Para empezar, os comentamos un detalle un poco raro. El taxi ha parado en una carretera por la que pasan otros coches, así que habrá que tener cuidado. Nada más montarnos, tocaremos la pantalla que tiene el taxi y comenzaremos el recorrido por la ciudad. Heading to top of the mark. Please make sure your seatbelt is fastened. Y sí, la sensación de estar montado en este taxi fue de lo más extraña, pero en todo momento se sintió muy seguro y el viaje fue muy cómodo, a pesar del momento de tensión de nuestra primera vez. Si os fijáis, el coche tiene varios sensores en la parte superior, que gracias a la inteligencia artificial permiten detectar todos los objetos de la carretera y evitar atropellar a nadie. Bueno, estamos aquí ahora en el coche autónomo y es muy curioso porque se mueve el volante completamente solo. Y vamos, que la verdad es que es súper guay la experiencia y... ¿Qué os parece? Bien. De miedo. Estos coches autónomos son de la empresa Waymo, que en realidad pertenece a Google. Ahora está metiéndose aquí a la derecha. Y vamos, la verdad es que es muy curioso porque va haciendo todas las curvas, todo perfectamente y... Vamos, la verdad es que la tecnología es bien conseguida. En cuanto nos bajamos, el taxi se irá a recoger a los siguientes pasajeros. Sin duda, ha sido una experiencia increíble en la ciudad de San Francisco, pero no os imagináis lo que nos espera a la mañana siguiente. Y en este nuevo vídeo acabamos de alquilar un Tesla para visitar uno de los sitios más importantes del mundo en la tecnología, Silicon Valley. Y es que, como os dijimos al principio del vídeo, Silicon Valley es uno de los lugares más importantes del mundo, ya que aquí comenzaron muchas de las grandes empresas tecnológicas que ahora vamos a visitar. Y la primera parada en Silicon Valley es la empresa Meta, que efectivamente es Facebook e Instagram. Esta es la visita más breve que haremos, ya que no permiten grabar cerca de las oficinas. Como curiosidad, este cartel de Meta pertenecía originalmente a otra empresa llamada Sun Microsystems, y Facebook lo recicló dándole la vuelta. Y a continuación de Facebook, ahora mismo estamos en un barrio residencial para llegar a una de las casas donde nació Silicon Valley. Y quizás os preguntéis cómo surgieron lugares como este. En los años 50, cuando comenzaron las primeras empresas tecnológicas, era muy habitual que las empresas nacieran en los garajes de sus propias casas. Y esta casa que encontramos es la primera donde nació Silicon Valley. ¿Por qué nació aquí? Porque ese garaje que encontramos al fondo es el garaje donde empezó la empresa HP, es decir, Hewlett Packard. Entonces comenzó ahí y ya se extendió a todo el valle. Y ahora, después de haber visitado la casa esta de aquí, ahora nos vamos al siguiente sitio. Es un sitio mundialmente conocido.
Y mirad, ahora mismo hemos parado para comer porque en San Francisco hay una temperatura de unos 20 grados, pero es que nada más salir de San Francisco hay una temperatura de 35 grados. Así que hemos parado en uno de los múltiples restaurantes que hay en Silicon Valley y nada, vamos a recargar fuerte. Y ahora mismo acabamos de aparcar y estamos en la Universidad de Stanford. Y os vamos a enseñar un poquito cómo es toda la zona y eso para que lo conozcáis bien. Y ahora estamos aquí en el campus de la Universidad de Stanford y hay una cosa muy curiosa y es que los alumnos cuando vienen para acá a estudiar, el primer año tienen que dormir obligatoriamente sí o sí en las residencias de aquí y ya después los otros años ya sí que pueden buscarse en este caso un piso de estudiantes o lo que ellos quieran. Y nada, y ahora mismo estamos paseando por todo esto, que lo bueno es que hay gente también en bicicleta y tal, por todos los jardines que hay y ahora vamos para el interior de la universidad. Esta universidad no es una universidad cualquiera. Aquí, además de formar a los alumnos en sus respectivas carreras, lo que más destaca es el ambiente de emprendimiento que existe. De aquí han salido fundadores de empresas tan importantes como Google, Yahoo, HP, Instagram o PayPal. E incluso en el ámbito de la inteligencia artificial encontramos al fundador de ChatGPT, una de las compañías más conocidas en la actualidad. Nuestra siguiente parada es una de las más conocidas a nivel mundial. Incluso tiene sus propias calles, como podemos ver. Ahora acabamos de llegar a la siguiente parada, que es las oficinas de Google. Lo bueno es que el edificio que vamos a visitar es completamente nuevo desde hace muy poco tiempo. Entonces, bueno, os vamos a enseñar todo al detalle para que así veáis cómo es. Pero antes de continuar, os vamos a enseñar cómo eran las oficinas cuando las visitamos en 2019, en otro vídeo que hicimos en el canal. Y es que contaban con un patio donde se encontraban todas las figuras de Android que vemos, además de una pequeña tienda en la que podíamos encontrar distintos artículos. Y ahora sí, vamos a visitar las nuevas oficinas, que son espectaculares. Solo el exterior ya es impresionante, ya que cuenta con numerosas zonas verdes y perfectas para pasear. Y ahora mismo acabamos de entrar en la tienda oficial de Google y que venden productos de merchandising de todo tipo. Así que os vamos a enseñar para que veáis un poquillo las cosas que venden. Encontramos botellas, tazas e incluso termos con el logotipo de YouTube. Igual que hemos visto la parte de detrás donde venden productos de camisetas y cosas así, aquí ahora llegamos a la sección donde venden, por ejemplo, también pues altavoces, termostatos, pantallas, así un poquito de los aparatos electrónicos. En esta otra parte de aquí ahora nos encontramos con todos los teléfonos de la marca de Google y entre las cosas que también venden, por ejemplo, son también altavoces de los grandes y también, por ejemplo, después auriculares pequeñitos inalámbricos. Y aquí otra cosa que también encontramos es una cafetería que se puede comprar un poquito así de todo, café, sándwiches y tal. Y además está completamente inaugurada. Todo esto es nuevo, reciente, hace unos días. Bueno, y después tenemos aquí también una sala simplemente para estar relajado, con ordenador y tal. Y también una cosa muy curiosa y es un cartel aquí para poner una dedicatoria de algo que queramos compartir con los demás. Y ahora nos dirigimos a otra zona de Google también muy importante. Y ahora estamos en la zona ya de las oficinas. Lo que pasa es que todo esto ahora mismo son las zonas de cafetería y de las oficinas ahí en el interior. Lo que pasa es que esa parte no se puede entrar. Pero bueno, aún así está muy chulo para poder ver todo esto y también pues ver un poco el entorno todo de Google. Aunque pueda parecer raro ver este esqueleto de dinosaurio, tiene un significado especial que os vamos a explicar. Una cosa muy curiosa aquí de Google es este esqueleto de tiranosaurio que tiene un significado. Y es que lo tienen aquí principalmente por lo siguiente. Para recordar a los empleados que si no tienen, por así decirlo, avances tecnológicos no suficientes, se quedarían anticuados como un dinosaurio. Entonces, pues de cara a competir con otras empresas y eso, pues es importante siempre la innovación. Y entre las cosas que pueden hacer los empleados de Google, aparte de trabajar, es muchas otras actividades también entre los compañeros, como por ejemplo jugar a voleibol. También decir que todos los empleados de estas oficinas tienen comida gratis y bebida gratis, todo lo que quieran. Sobre esto, deciros que pudimos comprobarlo nosotros mismos, ya que cuando en 2019 visitamos el interior de las oficinas de Google, aprovechamos para comer completamente gratis. Bueno, estamos aquí en Google, comiendo, todo es gratis, toda la comida es gratis.
Y justo aquí al lado de las oficinas de Google también vamos encontrando pequeñas figuritas por los jardines de Android como estas de aquí. Y mira, otras cosas de aquí de empresas como Google es que tienen sus propios autobuses. Entonces estos autobuses son de la empresa totalmente gratuitos que traen a los empleados desde Silicon Valley a San Francisco y al revés cada día. Además el trayecto solamente de San Francisco hasta Silicon Valley es apenas media hora, con lo cual es perfectamente viable para que vengan cada día a trabajar. Otra de las curiosidades de Google es que tienen bicicletas como estas para moverse entre todas sus oficinas y también son gratuitas. Y mirad, ahora mismo hemos hecho una pequeña parada aquí en Silicon Valley para ir a un sitio que tengo un amigo que le encanta el tema de la comida y tal, y nos ha recomendado esto, Krispy Kreme, para probar unos donuts increíbles. Nos dirigimos ahora a otra de las empresas más conocidas a nivel mundial, ubicada en Cupertino, otra zona de Silicon Valley. Y ahora mismo acabamos de llegar a nuestro siguiente destino, que es Apple. Nos encontramos en la tienda de Apple, que venden por una parte todos los productos electrónicos que podéis imaginar, pero a diferencia de otras tiendas del mundo, también venden merchandising, es decir, por ejemplo, camisetas, también tazas por ahí, botellas. Es decir, ese tipo de cosas solamente se puede encontrar en esta tienda. En ninguna tienda más de Apple del mundo se puede encontrar artículos de merchandising. Camisetas, libretas, tazas, botellas, prácticamente todo lo que puedas imaginar. Y ahora mismo, mirad, nos acaban de dejar un iPad para mirar esta maqueta de aquí, que es muy curiosa por una razón que vais a ver. Entonces, como podemos ver aquí con el iPad, podemos ver las animaciones con realidad aumentada para ver cómo es cada uno de los edificios de Apple por dentro. Podremos entrar en los edificios, ver cómo cambian con la luz del día y la noche, e incluso quitar el techo para ver cómo son las oficinas por dentro. Otra de las cosas aquí curiosas de la tienda es que se pueden probar las Vision Pro, que son las gafas que tiene el chico este puestas, que son las nuevas gafas de Apple. Entonces solamente están disponibles en los Estados Unidos actualmente, y bueno, aquí también podéis venir y solicitar con la aplicación una cita y poder probarla durante media hora. Nosotros pudimos probarlas durante media hora y ya os adelantamos que desde el punto de vista tecnológico es una de las cosas más increíbles que hemos visto en la vida. Y ahora en la planta de arriba podemos disfrutar de unas vistas del edificio de Apple Park, que es el edificio de las oficinas de Apple. Este edificio con forma de anillo es donde se encuentran las oficinas de Apple, un lugar extremadamente restringido que destaca por su enorme zona verde en el interior. Y saliendo de la tienda de Apple nos despedimos. No olvides suscribirte al canal, darle like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Y en el próximo vídeo... Muy buenos días desde Hollywood. Y una de las cosas más famosas del Paseo de la Fama son las final de la Ruta 66.